El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oír, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la proclamación del Santo Evangelio perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Reciban todos, hermanos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor, el enviado, aquel que es el Hijo amado y predilecto de Dios, a quien tenemos que escuchar. Amén. Señor, decía Dios, este es mi Hijo, esa voz, el amado, mi predilecto, escuchadlo. No sé si usted se acuerda, pero estas fueron las mismas palabras de afirmación, de confirmación, que el mismo Dios, esa misma voz del cielo, cuando se abrió el cielo, que Juan había bautizado a Jesús, en ese momento se escucharon estas palabras: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Y eso es, hermanos, lo que estamos celebrando y preparándonos para llegar al Calvario, para llegar con el Hijo predilecto de Dios, con aquel que Dios sabía que no le iba a fallar. A diferencia de Adán, como vimos la semana pasada en el Evangelio, a diferencia de Eva, este no iba a fallar. Este iba a cumplir la voluntad, el designio y la misión de Dios. ¿La misión de qué? De salvarnos. ¿Y qué es salvarnos? Salvarnos es, hermanos, transformarnos de esta vida a la vida de la gracia. Transformarnos de esta vida pecaminosa, de esta vida que hay enfermedad, que hay carencia, que hay miedo, que hay temor, que hay inseguridad, que hay muerte, que hay pecado, a una vida plena en la presencia de Dios mismo. Y eso es lo que el Evangelio hoy nos muestra, hermanos, con este relato de la transfiguración. Jesús, era su costumbre irse a la montaña. ¿A qué? A encontrarse con Dios, a hablar con Dios. Y como nos dice el Evangelio de este domingo, en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Mire, toma a 3 de los discípulos con más diferencia en carácter, en personalidad y en actitud,
y en respuesta de los 12 que él tenía. A Pedro, que era aquel que no pensaba, sino que hablaba. Y después que hablaba y se había dado cuenta que había cometido un error o Jesús lo había reprendido, entonces se echa hacia atrás y dice, Señor, perdóname. Pedro, el que es tipo A, el que reacciona antes de pensar, antes de meditar. Luego toma a Santiago, ese fiel discípulo a quien el Señor encomendó el inicio y el cuidado de la iglesia primitiva. Fue, hermanos, Santiago el que lideró, el que dio esa guía a la iglesia primitiva en Jerusalén. Y es Juan, el discípulo amado, aquel que era más joven, aquel que era el que pensaba, el que meditaba, el que las cosas las llevaba a su corazón y luego reaccionaba, actuaba y hablaba. Es aquel a quien Jesús le encomienda el cuidado maternal de su madre María ahí en la cruz. Es aquel a quien Jesús le promete a María que Juan siempre estaría con ella y Juan le promete a Jesús que así sería. Fue el que comenzó a proveer para María, para la Santísima Virgen María. Y nos dice el Evangelio, ¿qué nos dice el Evangelio, hermanos? Y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se transformó. Ese Jesús con una túnica diaria, con unas sandalias diarias llenas de polvo. Ese Jesús que estaba quizás cansado de caminar, todo sudado, quizás despeinado por el viento que hacía. En ese momento se transfigura. ¿En qué? En una realidad celestial, en una realidad eterna. En ese momento se transforma en una realidad angelical. Eso, hermanos, es un indicio de esa vida que nos espera, de esa vida que Jesús vino a prometerte y a darnos a través de su muerte y su resurrección, que cuando pasemos de esta vida a la presencia real con Dios, presencia permanente, presencia divina, presencia angelical y celestial, seremos transformados en nuevas criaturas. Y eso, hermanos, es lo que nos da esa fe, esa esperanza, ese consuelo. Es lo que nos da, hermanos, también la alegría de saber que aunque el dolor en la partida de seres queridos, de nuestra madre, de nuestro padre, de un hijo, de un familiar, de un amigo, de quien sea, nos da la esperanza en la vida eterna. La esperanza que cuando lleguemos allá seremos transformados en nuevas criaturas y ahí mismo vamos también a participar con ellos de la presencia pura de Dios. Y es así, como dice el profeta Job, que entonces nuestros ojos podrán ver a Dios mismo. Ahora no lo podemos ver. Nadie ha visto a Dios el Padre. Solamente hemos escuchado algunas de sus expresiones. Solamente vemos la creación. Solamente sentimos su poder en nuestras vidas. Pero cuando seamos transformados, entonces lo veremos cara a cara. Como dice el profeta Job, sí, yo mismo lo veré. ¿Y cómo será ese encuentro, hermanos? Lo dice el mismo Evangelio. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, esa transformación nos va a llevar a vivir una vida plena en Dios, una vida plena en la gracia, una vida plena en la redención que Jesús ha adquirido para ti, para mí y para toda la humanidad. Pedro
no quería bajar a la realidad. Estaba dispuesto a dejar a su esposa, a sus hijos, a dejar todo lo que había abajo. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no sintió la necesidad de bajar, sino de seguir subiendo, de seguir disfrutando de la presencia plena de Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es la alegría que nos da a nosotros todos los días de seguir a Cristo, de cumplir los mandamientos, de tratar de mejorar nuestras vidas, de ser humildes, de ser servidores, de ser discípulos, de ser seguidores, de decirle a Jesús: Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti confío, como nos decía el Salmo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Solamente en Él tenemos vida y vida eterna. Y eso es lo que nosotros queremos recalcar. Y la iglesia nos invita que durante este tiempo de Cuaresma analicemos nuestras vidas. Busquemos nuestras vidas. Veamos a ver qué nos falta para ser fieles discípulos del Señor, para estar en su gracia, en su presencia, para que cuando la trompeta suene, vayamos en paz y podamos disfrutar como disfrutó Pedro y disfrutaron los otros discípulos de la presencia de Jesús, que vino con la ley de Moisés y vino con la profecía de los profetas como Elías y todos los demás. Él nos salvó y nos llamó, hermanos, a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz vida inmortal por medio del Evangelio. Aquel que nos ha sacado del pecado, de la condena, y nos da, nos ofrece, ha pagado por nosotros el precio de Adán, la deuda del pecado. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo predilecto y amado de Dios, a quien debemos de escuchar y seguir? Aquel que vino a morir por tus pecados y los míos y los de toda la humanidad. ¿Crees tú en el Espíritu Santo, la presencia viva de Dios en nuestro caminar, en nuestro diario existir? ¿Crees en la iglesia? ¿Crees en la comunión de los santos, en la vida que nos espera y en el bautismo que nos da esa entrada al reino de los cielos? Hermanos, esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos todos de profesar en Cristo Señor nuestro. Amén. Con esa fe preparamos el altar para que Jesús se haga manifiesto, para que Jesús se haga presente, para que Jesús se revele a nosotros a través de su cuerpo, a través de su